Vamos a la palabra de Dios y yo los invito a abrir su Biblia en el Salmo 16. Salmo 16, y continuamos con esta serie llamada Una familia conforme a la imagen de Dios. Y hemos estado tocando puntos en la cual nos habla la palabra de Dios, cuáles han sido las repercusiones o en este caso también las consecuencias de no haber obedecido, y cómo es que esa primer familia que Dios constituyó en el Edén pagó las consecuencias. Y no solamente eso, sino que hasta el día de hoy seguimos cosechando de esas consecuencias en las cuales nuestros padres, Adán y Eva, pues fallaron, pero a eso vino Cristo, a restaurar lo que a rescatar lo que se había perdido. Y yo los invito, hermanos, ahí en Salmo 16, versículo 8 en adelante. Les doy el título de esta predicación, se llama La plenitud del gozo. Hoy vamos a aprender sobre qué significa el gozo y qué es lo que no es el gozo. Y los invito a ponernos en pie, hermanos. Aquí es el salmista, el rey David, que está hablando y comienza así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, versículo 8 del Salmo 16, dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás las sendas de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Padre, venimos ante ti, Señor, a pedirte que hables a nuestros corazones, Señor. Venimos, Señor, hambrientos y sedientos de justicia, Señor, y sabemos que todo lo que está escrito es justo, es justicia. Es a través de tu palabra que podemos conocerte cada vez más, de tu misericordia, de tu bondad hacia nosotros, que no lo merecemos, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y nos las has querido revelar a nosotros, a los más pequeños, porque todo esto se recibe por revelación a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que has derramado en nosotros, y por la vida de tu Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento. Notemos cómo aquí el salmista David comienza diciendo, dice: A Jehová he puesto siempre delante de mí. Sabemos de que en el caminar de David tuvo errores y fracasos, y que falló como ser humano, como rey, como padre, como esposo, falló, pero hay algo que él dice: he puesto siempre delante de mí. Esto habla de que reconocía también de sus errores, y también dice: porque está a mi diestra, dice, no seré conmovido. Cuando dice una persona que es conmovida, habla de que se puede entristecer. Por ejemplo, no seré conmovido, no seré entristecido. La tristeza no está en el plan de Dios para el hombre. Cuando Dios plantó en el jardín del Edén y puso al hombre en él, Dios estaba con ellos, y dice David que en su presencia hay plenitud de gozo. Lo que nos dice la Escritura. Cuando ellos, más bien Adán y Eva, estaban ahí en el Edén, dice que Dios se paseaba con ellos, y ellos podían sentir un gozo, porque la Escritura me dice que en tu presencia hay plenitud de gozo, hay contentamiento. Cuando nosotros venimos a la iglesia, tal vez venimos por diferentes circunstancias, tal vez enojados, tristes, pero venimos aquí y empezamos a deleitarnos en alabar y glorificar al Señor, y sentimos su presencia y viene un gozo a nuestro corazón. Debería de ser así, amén. Entonces habla de que
hasta se nos olvidan los problemas. No porque se vayan y se borren los problemas, sino ahí están, sino que tenemos un gozo porque viene una paz que sobrepasa el entendimiento. Entonces habla de que en su presencia hay plenitud de gozo. Pero retomando la vida de Adán y de Eva, dice, pero su desobediencia produjo la muerte, una muerte espiritual, y fueron expulsados del paraíso, de la presencia de Dios, y por ende se fue el gozo. Dice el Señor, acércate a mí y yo me acercaré más a ti. Recuerden de que la Biblia es un espejo. Mientras más nos acercamos a Dios, vemos nuestras imperfecciones, pero también vemos al que nos dice, yo estoy contigo todos los días. Y eso trae un gozo a nuestro corazón. Pero si nos apartamos, nos vamos alejando, cuando habla de plenitud, habla de una llenura, que estamos llenos. Y cuando alguien está lleno, ya no le cabe nada más. Pero vemos esto, dice que el gozo se fue. Dice, sin embargo, Dios dejó un medio de cómo acercarnos a Él, y era por medio de ofrecer un sacrificio, una expiación por sus pecados, por nuestros pecados. Y al entender y hacer produce un gozo, la obediencia. Y fue así como Abel ofreció una ofrenda a Dios. Recuerden de que Abel, dice que Abel ofreció por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio. La fe viene a través de ¿qué? De oír la palabra de Dios. ¿Quiere decir que él escuchó a quién? ¿A Dios? No, él escuchó a sus padres, de que les estaba enseñando cómo es que debía de ofrecer un sacrificio. ¿Cómo es que Adán supo cómo ofrecer un sacrificio? Porque ellos vieron cuando fueron desnudos, su pecado, Dios vio su desnudez, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, y después de que fueron expulsados, Dios tomó pieles y los cubrió, y ahí es donde se conoce como una expiación, sacrificio de un ser inocente. Esas pieles vinieron de animales, y Dios mató a esos animales, entonces para cubrir el pecado que ya lo habían transmitido a Abel y a Caín. Pero dice la Biblia, dice que en Hebreos 11, dice que y Abel, por la fe Abel ofreció mejor sacrificio. ¿Sacrificio para qué? Para redimir de sus pecados. ¿Por qué venimos a pedirle perdón a Dios? Tal vez ni hice nada en la mañana. Bueno, ¿por qué le vamos a pedir perdón? Porque somos pecadores. No tengo que pecar para pedirle perdón, no, porque soy pecador. El pecado mora dentro de nosotros. Es por eso que tenemos que venir con una actitud una actitud de que recibir la misericordia de Dios, que no estoy recibiendo el pago por el pecado que he cometido. Y Abel entendió eso y dice que vino y ofreció un sacrificio. Caín lo hizo, y Abel lo hizo también. Y dice que Dios miró la ofrenda y miró el corazón de Abel, y fue al agrado de Dios. Y se pueden imaginar cuando nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, al obedecer a Dios, cuando hacemos lo que tenemos que hacer, hay un gozo en nuestro corazón. Cuando venimos aquí, bueno, a lo mejor estoy cansado, a lo mejor estoy así, pero yo voy porque quiero que Dios me hable en mi vida. Y cuando salimos, ya salimos gozosos. Muchos no vienen porque están cansados. Y créeme lo que en la cama no vas a descansar. Ahí en el sillón viendo la tele no vas a descansar. Porque el descanso, el verdadero descanso, en el cual no solamente nos fortalece el alma, el espíritu, sino también hasta nuestro cuerpo, es en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo. Ahora, dice que cuando vino Caín también, dice, y vino y trajo lo mejor, pero lo hizo a su manera, no a la manera correcta como Abel y Caín entendieron. Porque su papá y su mamá seguramente les enseñaron, les instruyeron. Y es lo que estamos ahorita enseñando de cuando presentamos a la niña. Los padres se comprometen a enseñar a los hijos. Dice Deuteronomio, dice, y estas cosas enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso habla de que tiene que continuar para que los hijos más adelante enseñen a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Dice Josué, decidid a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Habla de una familia completa. Entonces habla de un compromiso, y vemos que
que Adán y Eva enseñaron a sus hijos, pero uno de ellos lo hizo a su manera, lo hizo tomando atajos. Yo te traigo lo mejor, pero a mi manera, no a la manera que está establecido. Cuando nosotros obedecemos, pero lo obedecemos a nuestra manera, es desobediencia. Tenemos que obedecer conforme a cómo Dios nos manda hacer las cosas. Cómo amar a la esposa, cómo obedecer al esposo. El obedecer a medias, eso no es obediencia. Entonces vemos que Caín, dice la palabra de Dios, dice que vino y trajo, y dice la Escritura, ¿por qué ha caído tu semblante? Le dice a Dios a Caín. Si bien hicieres, no serías enaltecido. ¿Por qué te has entristecido? ¿Por qué? Porque lo hizo a su manera. El pecado siempre nos va a apartar y va a haber tal vez una satisfacción por hacer lo que estoy haciendo, pero no recibes el gozo de parte de Dios, donde puedes decir, lo he hecho conforme como Dios me mandó. Cuando lo hacemos de la manera que está establecido, entonces viene un gozo. Pero Caín lo hizo a su manera, y eso como no recibió el gozo de parte de Dios, el gozo que viene de parte de Dios, en ese momento se entristeció. ¿Por qué ha caído tu semblante? Cuando yo veo a algunos, ¿cómo estás, hermano? ¿Por qué ha caído tu semblante? Es natural de que por las circunstancias a veces estemos entristecidos, por el que estemos enfermos, nuestros hijos enfermos, o una escasez. Es natural, hermanos. Pero yo quiero llevarlos, denme la oportunidad de enseñarles a subir en otro nivel más. Entrar a una dimensión en la cual el mundo no conoce. Donde es la plenitud del gozo. La felicidad es una parte. Sí, la felicidad es apreciar lo que tenemos. Pero el gozo es de que aunque lo tenga o no lo tenga, es algo más, es algo interno. Y es donde Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto. Entonces, cuando dice que ¿por qué ha caído tu semblante? El entristecimiento, eso es. La tristeza combinado con el coraje produce frustración y nos puede llevar a cometer homicidio al odiar a nuestros hermanos. Porque tiene más que yo, porque gana más que yo, porque tiene el aprecio del pastor, porque tiene el aprecio de mi papá y de mi mamá, y a mí no me quieren como a... Y viene la frustración, y combinado con el coraje, ese entristecimiento con el coraje, nos puede llevar a cometer homicidio, al odiar a nuestros hermanos. Porque dice la palabra de Dios que el que odia a su hermano se constituye homicida. Y sabéis esto, que los homicidas no entrarán en el reino de Dios. Somos asesinos cuando odiamos a nuestros hermanos, según la Biblia. Hay plenitud de gozo. Bueno, lo que dice aquí, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente, espíritu, cuerpo y alma. Ahí habla de un descanso. Porque no dejarás mi alma en el Seol. Aquí se le conoce como un versículo mesiánico que habla de Cristo. Dice, lo está hablando David. David está reconociendo, dice, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Dice, él sabía de que en su humanidad fallaba. Sin embargo, su confianza no estaba en sus errores, sino en quién podría librarlo de la muerte. No de la muerte natural, sino de la muerte, esa muerte espiritual. Porque entendía ellos, había un entendimiento en ellos, en los hombres de Dios, de que Dios no los iba a dejar. Dice, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol? Ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí habla de Cristo. Sin embargo, lo habla David. Dice, lo está hablando en su experiencia propia. En versículo 11 menciona esto, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. Muy bien. Plenitud de gozo. Plenitud nos habla de algo que no necesita nada más, que está lleno. Yo te pongo un ejemplo. Por ejemplo, digamos esta botella. Ahorita pues ya le falta algo, ya le tomé. Pero si estuviera llena hasta el tope,
¿podríamos ponerle algo más? Ya no. Habla una experiencia de un maestro que vino con sus alumnos y sacó debajo de su escritorio una jarra, un jarrón cristalino, en el cual puso primeramente una piedra grande donde embonó muy bien en la parte de abajo. Después puso otras piedras, 4 o 5 piedras ahí, y luego otras piedras más chicas, y luego puso como grava que casi llenó todo el lugar. Y él hizo una pregunta: ¿está lleno el jarrón? Y todos dijeron: sí, se ve lleno, está hasta el tope. Y entonces saca una bolsa de arena y lo vacía en ese jarrón y se llena. ¿Está lleno el jarrón? Sí, está lleno. Saca una jarra de agua y llena, y ahora sí ya está al borde. ¿Está lleno el jarrón? Sí, está lleno. ¿Cuál es la analogía? ¿Cuál es la enseñanza que podemos sustraer de este ejemplo? Y siempre no ha de faltar el Pedrito, ¿verdad? Que yo, Señor. Dice: no, pues dice mi papá que todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar. No, esa no es la enseñanza. Otro dice: no, pues que puedes acomodar tu tiempo en el día, y pues, sí, pero esa no es la enseñanza. La enseñanza principal es de que son las prioridades. Cuando puso la piedra grande, la piedra mayor que debe de estar en nuestra vida, nosotros somos ese jarrón. Dice: la piedra mayor que debe de estar debajo y sosteniendo es Dios. Después es tu familia, el trabajo, la iglesia, los amigos, familiares. Ya después las otras cosas, que vacaciones, que esto, que lo otro, que aquello, cosas, sueños, anhelos, todo eso. Porque si no pones la piedra abajo, cuando está lleno, cuando quieras poner la piedra, ya no vas a poder. Por eso dice el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Es donde lo estamos poniendo como nuestra prioridad. Y cuando dice que en su presencia hay plenitud de gozo, habla de que la copa está llena, que nuestra copa está rebosando, dice el mismo salmista David en el Salmos 23, donde dice: mi copa está rebosando. Habla del Espíritu Santo, que seamos llenos, dice Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Habla de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros nos vamos vaciando, queda un espacio para que le pongamos: yo pienso esto, yo pienso que mi mamá me dice esto, lo otro, y podemos poner las cosas del mundo. Tanto así de que llega el momento que nos vamos vaciando más de la presencia de Dios, y ya después de lo que hablamos, de lo que decimos, es de nuestros problemas, nuestras frustraciones, nuestras tristezas, nuestros corajes, porque ya no está Dios en nuestra vida. Ponemos mejor las circunstancias en vez de que a Dios, porque en Dios hay plenitud de gozo. ¿Dónde está tu gozo? David nos enseña el secreto del gozo, que va más allá de la felicidad. Podemos experimentar el gozo a pesar de los problemas más profundos. Vemos cómo David él mencionaba cuando él cometió el pecado del adulterio, y en este caso el autor intelectual del asesinato de Urías. Él menciona de que sus huesos, él sentía que sus huesos se secaban. Me imagino, miren, yo he visto personas que los vi en los caminos del Señor, que inclusive que vinieron aquí, y ahora los veo, envejecieron. Yo los veo, ¿qué pasó con el rostro? Refleja su vida. Decía Abraham Lincoln, dice: cada hombre mayor de los 40 años es responsable de su rostro, porque muchos van reflejando su amargura, su frustración, su tristeza. Hay gente que los ves o ve fotos, o es más, ve tu foto antes de Cristo y santo. Yo no, es más, ni quiero ver las mías, yo quisiera romperlas por ahí. Y me acordé ayer, las tengo que encontrar antes de que alguien más las encuentre. Y es triste, hermanos, ¿no? Porque, bueno, es triste
Pero ahora es reconfortante de decir de dónde nos sacó el Señor. Cuando he visto personas así, yo los veo, es más, miren, basta hasta con una semana que se hayan apartado de Dios y su rostro refleja, tanto así es más de que se esconden. ¿Saben por qué se esconden? Por vergüenza. Y otros por orgullo. No, yo no necesito. Pero su rostro empieza a reflejar, me imagino, no sé, me quiero imaginar como el rostro de Amán. ¿Se acuerdan en el libro de Esther? De que él salió contento porque, no hombre, hasta la reina Esther me invitó a comer a su casa. A nadie me invitó, solamente a mí. Pero donde vio a Mardoqueo, ahí en la puerta, se amargó y se enojó. Así es muchos cuando ven al pastor. Se esconden. Y miren, dense cuenta. Luego, al saludarte, bajan la mirada. Si es que estás en la plenitud de gozo. Y aquel que no, la vergüenza. ¿Cómo está? No, gloria a Dios, aleluya. Pero se agachan porque sus palabras no hay un respaldo de parte de Dios. Ahora, vemos cómo David decía que en un momento sentía esa frustración, no era complejo, era su pecado, sentía que sus huesos se secaban, pero después cuando confiesa su pecado y que Dios le perdona, viene esa vitalidad, esa fortaleza que no solamente es espiritual, sino que hasta se ve en lo físico. Cómo Dios nos ha hecho reflejar la luz de Cristo hacia los demás. Y no hablo de perfección, hermanos. No hablo de que, una aureola nos sigue y las alitas nos brotan. No, hermanos. No, a algunos todos los cuernitos les topa ahí para pasar por la puerta. Pero estamos en un proceso. Ahí la vamos llevando. Pero el hecho es de que el Señor hace algo en nuestra vida. Hace algo tanto así de que ya no nos basamos en las circunstancias. Y David entendió esto, que la felicidad es temporal debido a que está basado en las circunstancias externas, pero el gozo perdura porque está basado en la presencia de Dios, en la presencia de Dios donde hay plenitud de gozo en nuestras vidas, dentro de nosotros mismos. Al entender esto, hallará contentamiento, un contentamiento que sobrepasa el entendimiento también. ¿Por qué? Porque hay paz. Cuando nos habla del fruto del Espíritu, habla esto. Dice, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, mansedumbre, benignidad, templanza, fe. Okay. Pero vamos a tomar los primeros 4. ¿Por qué no puso paciencia antes de amor? ¿Por qué no puso la paz antes de amor? Porque es a través del amor de Cristo, porque Pablo menciona en 1 Corintios 13, ¿de qué me serviría la revelación si no tengo amor? Nada sé. Porque es primeramente el amor de Dios. Dios es amor. Y tenemos plenitud de gozo porque ahí está Dios. Es Dios, paz. ¿Por qué paz? ¿Por qué no puso el gozo y después la paz? No, porque es primero la paz, porque no importan las circunstancias. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento, que si hay trabajo, que si no hay trabajo, que si mis hijos están enfermos, que hay una paz porque yo deposito mi confianza en ti, Señor. Entonces viene esa paz porque es amor, paz. Y porque tienes paz, no solamente tienes paz, sino que experimentas un gozo. Y porque si ya tienes el gozo, ahora tienes la capacidad de tener paciencia hacia las circunstancias o hacia los demás. ¿Me explico? Inclusive hasta con uno mismo, porque ya viene el dominio propio. ¿Entienden? Gloria a Dios. Ahora vemos cómo nos está enseñando hay un contentamiento. En 1 Timoteo 6:8, espérenme, lo voy a leer nada más, dice esto, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Con qué? Teniendo sustento, teniendo abrigo. Dice, mira, los pajarillos no siembran, ni hilan, ni recogen en granero, y mi Padre las alimenta. Bueno, esto no habla de que
como he estado enseñando en esta serie, no habla de que los pajaritos no están ahí sentados sin hacer nada. Quiero llegar a Dios, quiero llegar a Dios. No. Tienen que, luego en la mañanita cantan al Señor, gracias Señor porque otro día, y se van volando ¿a qué? A buscar el alimento. Así cada uno de nosotros. Y pone el ejemplo de los pajaritos. Mirad los pajaritos. Y luego dice, no seas perezoso, mirad la hormiga. ¿Entienden? Ahora, habla de que, pero que estemos contentos, no en un contentamiento de mediocridad. No, tampoco, miren, yo no tengo ningún problema con la prosperidad. Hay 3 P que podemos poner: prosperidad, perseverancia y persistencia. ¿Por qué? Porque perseveramos, dice Juan a Gallo, dice, yo quiero que seas prosperado en todo. Sí, pero la verdadera prosperidad habla de que ¿quién está conmigo? ¿De qué serviría? Le decía que, dicen las escrituras, que había un hombre que tenía mucho dinero, y decía, ¿qué haré? ¿Qué haré? Ya sé, voy a tumbar mi granero para hacerlo más grande, y entonces ahí voy a almacenar todo, y después diré, alma mía, muchos bienes tienes, come y bebe y goza de la vida. Necio, hoy mismo vienen por tu alma, y todo lo que has hecho, ¿quién se quedará? Ese no estaba ni contento con lo que tenía. El estar contento, dice, el tener sustento y abrigo, a lo mejor Dios te ha bendecido con más de lo que tú esperabas. ¿Y sabes por qué te ha bendecido? Porque quiere que bendigas a los demás. No es de que no quiero retenerlo, no. Mira, Dios no se queda con nada. Tú le das y Él te da más. Le das y te da más. Pero esconde la olla del aceite, tomando una porción de la escritura, aquella mujer que se acabaron las ollas de aceite, ya no fluyó el aceite, la bendición de Dios, porque ya no hubo más ollas. Tal vez tuvo lo suficiente y tampoco no fue avariciosa, no. Pero cuando nosotros dejamos de bendecir, estamos cortando la fuente de bendición que viene de parte de Dios. Dice esto, porque el que quiere enriquecerse cae en tentación y lazo, y en muchas codicias necias. Es necio estar codiciando lo de los demás. Tal vez tú no tienes la capacidad de ser el mayordomo, pero quieres ser el mayordomo. Tal vez quieres ser el jefe de la compañía, pero ni estudiaste, no sabes computación, no sabes inglés y quieres ser el jefe. Muchos están ahí porque se lo han ganado. Pero no, tu codicias necias. ¿Quieres estar ahí? Dice, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, el problema no es el dinero, hermanos. No. Pero acomódalo en tu corazón donde debe de estar. El problema no es el dinero, nada. Mira, al de ahí no te va a comer, no te va a decir, cómeme, róbame, llévame. No, ahí es inerte, no hace nada. Pero si tú lo pones en tu corazón, puede producir codicia y avaricia. Pero si tú lo pones, gracias Señor, porque es la provisión que tú me has dado para sostener a mi familia. Y no solamente eso, sino para bendecir la casa de Dios, bendecir a los hermanos, bendecir al necesitado, al pobre. Dios fluye y te da más y te da más. Y la copa está rebosando. Hay plenitud de gozo. Ahora, ¿sabías tú que no necesitas tener dinero para amar al dinero? A ver, pastor, explíqueme eso. ¿Cómo no? Mira, podemos atacar a los ricos. Esos se van al infierno. No, nadie se va a ir al infierno por rico. No, se van a ir al infierno porque no supieron acomodar dónde iba el dinero. Va a haber más ricos en el cielo que pobres en el infierno. Bueno, va a haber más pobres en el infierno que ricos, porque ricos pues, hay pocos, y pobres habemos muchos. Pero la gente se va a ir al infierno no por su pobreza, sino porque no han aceptado el regalo de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y se van a ir pobres y orgullosos, porque no dan y ni quieren dar, no tienen y ni quieren tener.
porque su propio orgullo no los deja tener más. Ahora, quiero que hagas una autoevaluación. Te digo, no necesitas tener dinero para amar al dinero. Porque, ¿qué pasa? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes dinero? Estás trabajando bien y todo muy bien, y resulta que cerraron la compañía porque van a pintar o van a hacer algo van a hacer. Y total que o te enfermaste. X situación que haya sido. ¿Cómo reaccionas cuando no tienes el dinero? Te enojas. Eso está evidenciando de que amas el dinero. No hablo de una preocupación netamente natural. ¿Qué voy a hacer con esto? Porque es natural, hermano. Pero si nos enojamos, no, y esto, lo otro, y que por culpa de Trump, y que por culpa de eso. Querer buscar culpables, pero simplemente estamos evidenciando que estamos amando el dinero. Inclusive más que nuestra salud. Porque a veces hasta enfermo, ahí estoy trabajando. Y es que si no trabajo, mis hijos no comen. No, sí tienen que comer. Dice el mismo David, ya soy anciano y no he visto a justo desamparado ni hijo que mendigue pan. Pero habla de quién, del pueblo de Dios. ¿Y dónde está el pueblo de Dios? ¿Qué no está aquí? La iglesia. Ahora, a medida que entendemos a David en este salmo, estaremos gozosos, no basándonos en nuestras circunstancias, sino en Dios, donde hay plenitud de gozo. Por eso, ¿hay gozo en su corazón? Hoy, el día de hoy, que diga, yo vengo, a lo mejor mis hijos están enfermos, a lo mejor, mi padre esto, circunstancias X. ¿Hay gozo en su corazón? Amén. ¿Qué dicen las circunstancias alrededor? Que mis hijos, que viene Navidad y no hay ningún regalito debajo del árbol. Eso le preocupa. Pues en junio tampoco tenía el árbol, no tenía tampoco que regalar. Así que no se preocupe. ¿Se fue su gozo porque perdió algo? ¿Está triste porque perdió un día de trabajo? ¿Está triste porque perdió su camioneta, que se la chocaron y ya, se perdió? ¿Está triste porque no le van a dar el aguinaldo del año pasado? ¿O porque dejó de ganar algo? Está triste. Se le fue su gozo. Fíjense que hubo un hombre que dice, y perdió casi todo. Job perdió casi todo en un solo día y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Ayer salí a comer con mi hija y a mí me bendijo mucho la enseñanza que dio ella la semana pasada a los jóvenes. Porque yo doy gracias a Dios porque a veces uno piensa que no escuchan los jóvenes o los niños, pero ¿cuántas veces hasta su niño chiquito le dice los versículos que a lo mejor usted no se lo ha grabado? O lo pone en vergüenza que ¿no vas a orar, papá? Y la niña ya oró, el niño ya oró, le dice vamos a orar, papá. ¿Amén? Amén. Eso quiere decir que sí, ¿verdad? Bueno, entonces el hecho es de que me bendijo mucho la enseñanza que compartió, porque habló de Filipenses y cómo Pablo, estando preso, él no se basó en las circunstancias, sino que enseñaba, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, en todo estoy plenamente enseñado. Esto habla de una madurez, de crecer. Y ella compartía, como dice nuestro pastor, descansa en el Señor. Y son palabras que a lo mejor cuando las oyes y se acuerdan de mí se va a enojar. Otros van a decir, gloria a Dios, gracias, porque lo estoy entendiendo cada vez más. A mí me bendijo mucho la enseñanza y ayer íbamos platicando. Le dije, mire, mija, esta semana, como en otras semanas, a veces no hay trabajo. Bueno, ¿qué? ¿Me voy a estar triste y por mi culpa, No, me pongo a hacer algo en la casa para que me dé hambre. No se cree. No, porque tengo que invertir mi tiempo. Entonces ya me puse a trabajar en la casa y estudiando, porque escucho predicaciones de nuestros pastores y me alimento. Gloria, me estar escuchando a quién, Piolín, Don Cheto, no sé qué. Pues escucho algo que me edifique.
Entonces ahí estoy escuchando, gracias Señor. Y gloria a Dios. Entonces, por esto y por esto. Gracias Señor. Y estuve experimentando, por eso el Señor me estaba poniendo eso en mi corazón, un gozo indescriptible, un gozo porque gracias Señor, porque es cierto, no hay trabajo. Y me puso, yo quiero que veas tu situación, tus circunstancias, no con el ojo natural, sino con el ojo que Dios quiere que nosotros lo veamos. ¿Cómo así? Bueno, el punto es de que cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, y como no lo tenemos, nos hacemos infelices. Pero cuando apreciamos lo que tenemos, no solamente lo que podemos ver, sino lo que no podemos ver. Ayer le pregunté a mi hija, mija, ¿cuándo fue la última vez que usted fue al hospital? Hace como 15 años. Mi hijo, ¿cuándo? No, bueno, hace poquito que el fútbol, pero fue algo sencillo. Pero gracias a Dios no están entubados ahorita en un hospital o con un tanque de oxígeno. Ahora, no quiere decir que porque seamos mejores, no, ahorita les enseño. Porque dice Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? No estamos exentos a no pasar por una enfermedad. Pero yo quiero que lo veas con el ojo que Dios quiere que lo miremos, para que apreciemos dónde está la plenitud de gozo, en su presencia, y que podamos apreciar lo que tenemos, no basado en las circunstancias. Dije, no sé, es más, aquí en Estados Unidos nunca he ido al hospital. Y no porque diga que me vea así muy saludable, no. Cómetelo, róbatelo, llévatelo. A veces, pues sí, nos excedemos en la alimentación, en ciertas cosas, o la falta de ejercicio, lo que sea. Pero el hecho es de que, por la gracia de Dios, no estoy en el hospital. Por eso, ¿se te fue tu gozo cuando tu hijo cayó al hospital? No, ese gozo no habla de estar feliz todo el tiempo, una sonrisa colgate todo el tiempo. ¿Cómo hay algunos que piensan que el ser cristiano es estar contento, feliz, gloria a Dios, aleluya? No, habla de una felicidad interna que se llama gozo. Gozo que, a pesar de que, imagínense qué mal se vería de que voy a un funeral y yo sonriendo, hola, gloria a Dios. No, nos compadecemos y todo eso, no. El punto es de que a pesar de eso hay un gozo, inclusive hasta no que nos gocemos en las tragedias de los demás, sino que podemos darle gracias a Dios de que no estamos pasando por esa situación. Y como le damos gracias, somos movidos a la generosidad para abrazar a aquel que necesita un abrazo. Eso es algo diferente, hermanos. De que pues Dios está tratando con él. No es así, hermanos. Yo por eso quiero que vayamos a un nivel más alto. Vemos que Job perdió todo. Y como les decía de ahorita de mi hija, que estábamos viendo así en perspectiva, ¿cuánto tiene que no vamos a un hospital? ¿Cuánto tiene? Y tanto así, les podía platicar tantas cosas que el Señor me hizo ver, y yo decía, entonces, gracias Señor. Y luego otra cosa, gracias Señor, porque ya no lo estaba viendo con el ojo natural, que dice, y es el pastor, y dice que Dios está con él, y mira cómo está, y mira, no. Hago una pregunta, ¿me ven triste? ¿Sí? Pues véalo con el ojo que yo no miro. No, pues qué. Dijo Pablo, se vive en la abundancia, se vive en la escasez. Dijo Job, dice, Dios dio y Dios quitó. Amén. Sea su nombre glorificado, sea su nombre bendito. Eso habla de ¿qué? De un gozo. No es de que estuviera así contento, riéndose, una sonrisota. Job le dolía, pero había un gozo en su corazón, porque sabía de dónde venía todo. Fíjense, habla esto, cuando dice Dios, le dice Dios en el libro de Job, dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es temeroso de Dios, apartado del mal, y que no hay otro como él? Y lo exaltó. ¿Y qué fue lo que le dijo Satanás? Dice, pues le guardas, tú lo proteges, tú lo estás cubriendo a él y a su casa. ¿Se fijan? Cómo nuestros hijos alcanzan la bendición por la obediencia, en este caso de la cabeza, del padre de familia, de la mamá. Y los hijos alcanzan bendición. Sí, pues tú lo estás cubriendo. Quita tu mano de protección.
Entonces, ya fue entonces por eso lo estabas cubriendo. Por eso no estaba pasando por problemas. Aunque en la soberanía de Dios, bueno, Dios permitió. Pero fue para qué. Dios le quitó y al final de cuentas le dio el doble. Y aún así Job, él decía, pues no entiendo. Y le preguntó a Dios, hubo una ocasión que le preguntó a Dios, ¿quieres saber? Bueno, tú me preguntas, ¿verdad? Ok, ahora yo te pregunto, siéntate. Y yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Y cuando Job se vio descubierto, se vio su ignorancia delante de Dios, de la soberanía de Dios, dijo, callo mi boca, no sé de lo que, hablo de lo que no sabía. Cuando nosotros nos quejamos y no hay plenitud, porque no hay plenitud de gozo, porque nos apartamos de Dios y vemos las circunstancias, podemos decir, no, pues de nada me sirve ir a la iglesia, o de nada me sirve hacer esto, honrar a Dios, está yendo, en vez de dar, iba a ir de vacaciones y lo di el diezmo y al último ni fui de vacaciones, cosas así, y se quejan. Y en este caso Job dijo, hablo de lo que no sabía. Por eso, que cuando salgamos de aquí digo, entonces por eso me está pasando esto, porque me estás enseñando y quieres que me acerque más a ti. Porque lo que Dios permitió fue para que si Job se acercaba y ofrecía holocausto, por si quizás mis hijos hayan pecado, aún así, después de que Dios lo hizo ver con el ojo espiritual, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y luego dice, de oídas te había oído, que cuando salgamos de aquí digamos, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, porque lo vemos no con la perspectiva humana, por lo que me falta, por las circunstancias, sino por lo como su mano me ha protegido. Si Dios te manda para un lado, te apunta, ve para allá, ve y bendice a esta persona, ve, con una mano apunta y con la otra da la provisión. Amén. Ahora, ¿quieres saber la condición de su corazón en cuanto al dinero? En 2 de Corintios, los llevo ahí rápidamente, 2 de Corintios, capítulo 6, dice esto. Dice esto: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo versículo 3, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en palabra de verdad. En 2 de Corintios 7:7 dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Nos pueden tachar de mentirosos, pero la verdad nos respalda, porque es Cristo la verdad. Y luego dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Aquellos que decían, te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo, ¿se acuerdan? En Hechos. Y dijeron los mismos demonios, sabemos quién es Jesús y conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Y era un ministro. Y aquí, como dice, conocemos. Espero que cuando les hables a los demonios, digo, te conjuramos por el Jesús, el que predica el pastor. Y que el demonio les diga, pues a Jesús conocemos y sabemos quién es el pastor. Bueno, eso dice, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos. A veces como que nos ven así triste. No, recuerden que la postura del cristiano es firme. Aún así, no firme en altanería, con una mirada de soberbia, sino firmes, de que nuestro caminar no es así encorvado, no, es firme.
de que somos humildes, humillando nuestro corazón, pero con una firmeza sabiendo quién somos. ¿Me explico? Dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. ¿Por qué? Porque hay plenitud de gozo, porque está la presencia de Dios. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Dónde está nuestro corazón? Está en el dinero. ¿Cómo reacciona cuando no lo tiene? ¿Se enoja cuando y empieza a buscar culpables? Se enoja. Hágase un autoexamen, porque la destrucción del hombre viene por el amor al dinero. Tal vez no lo tiene y sigue teniendo problemas. Por eso, ¿cómo reacciona cuando otros tienen más? Se enoja cuando otros, es que tiene más que yo. Bueno, tal vez administra mejor que usted. Póngase a pensar eso. Ve lo que dice Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés está después de Salmos, después de Proverbios. Dice esto en el capítulo 2, versículo 17, dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. Aquí está hablando el rey Salomón. Y fíjense cómo dice, aborrecí. Habla de una actitud de que ya no estuvo conforme. Dice, aborrecí la vida porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Miren, de por sí el trabajo allá afuera es cansado, ¿sí? O sea, a lo mejor tienes que salir en la mañana, ahorita que está el frío, tienes que exponerte al frío y todavía estar trabajando, o en el tiempo de calor que a veces es cansado simplemente el andar afuera. Ahora imagínate que tienes que estar trabajando. Es cansado, y todavía que llegues cansado, frustrado por tu trabajo, en vez de darle gracias a Dios. Ayer mi hija me decía porque en la predicación que dio ella, decía, yo le doy gracias a Dios por el trabajo que tengo ahorita. Tal vez no es el que diga yo, qué buen trabajo, pero Dios me tiene ahí con un propósito, para bendecir a los demás, para aprender algo. Y no solamente eso, sino que pues voy a aprender algo para cuando vaya a otro trabajo. El que ama lo que hace, hablando de su trabajo, termina haciendo lo que quiere. Yo amo mi trabajo. Yo no me veo de mecánico porque no soy mecánico y no me gusta la mecánica. Pero cuando tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero no que diga, yupi, voy a hacer mecánica. No, porque no me deleito en eso. Me deleito en lo que hago, fabricar, soldar, hacer lo que es mi oficio. Y tengo años, 20 y tantos años haciéndolo, casi 30 años haciéndolo. Entonces, imagínense, 30 años, si no me gusta lo que hago, pues no. Se hace más cansado, más pesado. Y aquí dice, esa aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, en el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Invierno. O peor tantito, al amante de la nuera. Cáchela. Dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Invirtió tiempo y edificando, haciendo esto, haciendo... Ahora, no quiere decir que no construyamos, hermano, no estoy diciendo eso, o que no hagamos que la compañía crezca, no, porque no por miedo a los coyotes vamos a dejar crear gallinas. Ese es de mi rancho, ese es de mi cosecha. Pero el punto es de que no estoy hablando de eso, sino que apreciemos lo que tenemos. Pero aquí dice, esto también es vanidad. Versículo 20 dice, volvió por tanto a desesperarse mi corazón acerca de todo el trabajo en el que me afané,
¿Por qué se afanó? Porque quería tener algo que no tenía y no apreciaba lo que ya tenía. Dice, ¿y en qué había ocupado debajo del sol mi sabiduría? Que el hombre que trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su herencia a hombre que nunca trabajó en ello. Dices, ya todavía ni siquiera se lo daba, ya estaba enojado. Yo conozco personas que es más, no quieren que sus hijas se casen, que no, porque saben de que van a compartir la herencia. Qué triste. ¿Se acuerdan aquel hombre de las manzanas? Que tenía, ¿sabes?, su huerto de manzanos, unas manzanas grandotas, bonitas, y no se quería comer ninguna, solamente las podridas. No, es que nadie me las va a comprar y me las como. Y a su hijo le tenía prohibido, dijo, no te comas esas porque esas son mías. Y un día lo halló ahí comiéndose una manzanota así, grandota, frondosa, así de esas rojas que brillan. ¿Y ahora tú qué? No, ahí están las tuyas, están ahí tiradas. Esto yo me la como porque pues fíjense, ¿se acuerdan de que cuando no apreciamos, fíjense, el hermano de la actitud del hermano del hijo pródigo, él ya tenía, ya el padre les había compartido, les había repartido su herencia, pero él no se sentía digno de tomar un cabrito, pero ya era de él. Es cuando no aprecian ni valoran lo que ya tienen. Y aquí vemos de que como Salomón dice, tanto en esto, también en esto, también es esto vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? ¿Qué tiene? ¿Qué te vas a llevar? Nada. Lo único que nos vamos a llevar es el conocimiento que tengamos de Dios. Alguien me dijo, no, lo único que nos vamos a llevar son las obras. No, eso ya están escritas allá, en el libro de las obras. Pero no nos vamos a llevar, es que yo compartía a los pobres, es que no, nada de eso nos vamos a llevar, ni tu camioneta. Por eso solamente somos administradores con nuestros hijos, con los bienes que Él nos provee, pero estamos administrando lo que es de Él. Por eso venimos a darle de lo que Él nos ha dado. Amén. Ahora dice, versículo 23 dice, porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Ahí está. ¿Por qué no fueron a la iglesia? Porque están cansados. ¿Por qué? Porque están preocupados. Están ocupando su tiempo en algo que ni siquiera sucede. Amén. Por eso fíjense, es tan molesto. Y de noche, dice, aún de noche su corazón no reposa. Y dice la Biblia, dice que Dios vela nuestros sueños, nos da el descanso. Si tus preocupaciones es la falta de que no tienes para completar la renta, te preocupa de más. Miren, hay una preocupación normal, es así, pues no se preocupe, ocúpese en lo que debe de hacer. Pero en lo que no se debe de preocupar, ¿para qué estar malgastando su tiempo en algo que todavía ni siquiera pasa? Aquí habla de confianza, hermanos. Porque mira, aún así el trabajo que tú tengas no es seguro, porque ni tu mañana es seguro. Nada es seguro en esta vida. Lo único seguro que tenemos es la muerte, los impuestos y el cambio. Y tenemos que ir conociendo, irnos amoldando al cambio que viene, que nos va llevando la palabra de Dios. Pero también miren, como dije un día, la muerte tiene tan segura su victoria que te da una vida de ventaja para que te arrepientas. Y lamentablemente cuando ni siquiera en el sueño puedes descansar, hay veces de que eso es algo de que a veces cuando estoy fabricando algo que lo quiero así, sí, ya lo único que puedo hacer es arreglarlo porque me lo trajeron todo descompuesto. Ok, ya. Y a veces de que viene una idea, otra idea y no sé cómo hacerlo. Mejor me voy a la casa. Ya voy, descanso, me ocupo en lo que tengo que hacer. Ya al último, ya me acuerdo en la noche, el trabajo pues ayúdame, Señor. Y en la mañana llegó la idea. Pues está fácil. Y está bien sencillo. O hay cosas que no se pueden arreglar también. Pero no me preocupo y descanso.
¿Se imaginan, por ejemplo, a mí me da fastidio, ahora sí que me da fastidio con aquellos que salen del trabajo y lo que salen hablando es del puro trabajo? Me imagino que están pensando en ahí, no sé, lo que haga su trabajo, porque no descansan, no saben discernir los tiempos o dividir los tiempos. Dice el versículo 24, si no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, aquí en medida, no se pasen. Dice que coma y beba y que su alma se alegre de su trabajo, porque hay contentamiento, porque hay plenitud de gozo. También he visto que esto es de la mano de Dios, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y ¿qué? Gozo, plenitud de gozo. Dice, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. ¿Qué les pareció? ¿De cuál quiere ser? ¿De los que están trabajando, amontonando, para írselo a dar al castigo al Hijo de Dios? O el que está ahí adorando a Dios en su presencia. ¿Se acuerdan cuando dijo Marta cuando fue el Señor Jesús a visitar a las hermanas de Lázaro? Y Marta ahí afanada con el trabajo. ¿No te da pendiente, Señor, que yo aquí trabajando y mi hermana está ahí a tus pies? Marta, afanada con las cosas de la vida. Turbada, frustrada y enojada. Se te fue el gozo, mujer. Dice, una de las dos hizo lo correcto y no eres tú. Lero. Porque María estaba en la presencia de Jesús, a los pies de Cristo, escuchando, aprendiendo. ¿Se acuerdan de aquella mujer cuando escuchó que estaba el Señor Jesús en la casa de un fariseo? Y cuando escuchó fue y corrió y dice que derramó. Hay dos porciones donde una de ellas con sus lágrimas enjuagaba sus pies. Y habla de una postura de humildad, de reconocerlo. Y habla del fariseo, si este fuera profeta, supiera quién está tocando. Y Jesús, conociendo los pensamientos, dice, mira, yo entré aquí, ni siquiera me saludaste, ni me diste agua para lavarme, y ella no deja de enjuagar mis pies. ¿Qué es mejor? ¿Estar afanados por el trabajo? Ahora, no quiere decir que no trabajemos, para que no se vayan al otro lado. No, que hagamos lo que tengamos que hacer. Pero dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿De qué lado quiere estar, mi hermano? De la adoración. Fíjense lo que aquí mismo menciona, dicen en el... Dios quiere que aprendamos a disfrutar de la vida nueva que nos ha dado, basando nuestro gozo en Él. El verdadero gozo de la vida surge únicamente cuando obedecemos sus mandamientos y principios. Las personas que no saben disfrutar la vida son aquellas que ven cada día como un regalo. Las personas que saben disfrutar la vida son aquellas que ven cada día como un regalo de Dios y le dan gracias y le sirven por medio de su propia vida. Fíjense, ahí en Eclesiastés 5:8 menciona esto. Dice, si opresión del pobre y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre él. No te preocupes si otro está prosperando, que no sea envidia. Dice, además el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo estará sujeto a los campos.
El que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejará dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Ni herencia le vas a dejar a tus hijos si te afanas en el dinero, porque después a los hijos los ves como enemigos. Hablo a aquellos que ponen sus riquezas más que el vínculo familiar. Dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con muchos afán y dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar. Ahí está otra vez la palabra, gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, con su cansancio. Dice, de todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, todos los hombres a quien Dios da riqueza y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Esto es a los que trabajan conforme a la voluntad de Dios, que hacen las cosas honradamente, y Dios les da esa facultad de disfrutar de lo que tienen, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón, de un gozo. Dios quiere que veamos lo que tenemos, sea mucho o poco, desde la perspectiva correcta. Nuestras posesiones son un regalo de Dios, son motivo de regocijo, pero no fuente de gozo, porque todo eso se puede perder en un instante. Miren, es mejor ser que tener. Es mejor ser hijo de Dios que tener posesiones, porque las posesiones las puedes perder en un instante. El tener habla de esfuerzo, fatiga, cansancio, pero el ser se lleva un instante en el aceptar a como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia nos autoriza, y de parte de Dios nos autoriza a ser llamados hijos de Dios. Es mejor ser que tener. El ser habla de que somos enriquecidos con sus riquezas en gloria. Sus riquezas en gloria no habla solamente de lo material, hermanos. Sus riquezas en gloria habla de una madurez, una sabiduría, habla de que podamos caminar en santidad basado en lo que Él nos está dando. Sabiduría para guiar a nuestros hijos, sabiduría para cómo administrar nuestros bienes, nuestro trabajo. Debemos enfocarnos más en el dador del regalo que en el regalo. Podemos disfrutar de las cosas materiales que nos ha dado, pero que no sea nuestro enfoque, sino que nuestro enfoque esté en Cristo Jesús, pues en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. De saber valorar y apreciar lo que tenemos. Es cierto que vienen dificultades, es cierto.
No fue fácil para Job, no fue fácil para Pablo y para David. El Señor Jesucristo dice esto: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Muchos se alegrarán porque te está yendo mal, tal vez, aparentemente. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor Jesucristo, hablando de las bienaventuranzas, hablaba de que íbamos a ser vituperados. Bienaventurados los que por mi causa son, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Santiago dice esto: gozaos en medio de las tribulaciones. Pablo dice esto, que no solamente eso, sino que nos gozamos en las tribulaciones, porque las tribulaciones producen paciencia. Él quiere que crezcamos y que maduremos. Por eso el Señor Jesucristo seguía con la enseñanza. Dice: la mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, porque Él estará con nosotros todos los días y una eternidad, porque en su presencia no hay tristeza y no habrá más dolor, sino habrá plenitud de gozo. Vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, todo lo corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti, porque todo en mí es tuyo, Dios, porque todo en mí es tuyo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ese gozo que has derramado en nosotros, Señor. Es a través de tu Espíritu Santo que experimentamos ese gozo. Tú eres el príncipe de paz. Tú eres esa paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz no está basada en lo que tenemos, sino en quién está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por eso que nos gozamos. Nos gozamos al ver nuestras circunstancias, porque estamos dando el voto de confianza a ti, Señor. Confiamos en ti, Señor, y confiamos que en medio de las tribulaciones y necesidades tú proveerás, Señor. Gracias, Señor, que tú quieres que maduremos y que crezcamos. Confianza en ti, Señor, porque eso se llama fe. Creamos en ti cada vez más, Señor. Perdónanos al haber desconfiado en ti en nuestras circunstancias, Señor. Si en algún momento, Señor, desconfiamos, Señor, porque te hemos ofendido, Señor, al desconfiar, Señor, en ti. Cuando hemos puesto nuestra mirada
en las riquezas o en otras cosas, Señor, en los trabajos, Señor, o en X personas, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer, Señor, y a madurar espiritualmente, Señor. Yo te pido por cada familia aquí representada y por los que nos escuchan, Señor, que seas tú, Señor, y que no se aparte, Señor, tu gozo de parte en sus vidas, Señor, sino que, como dijo Pablo, más bien me gozaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. La única manera que podemos reposar y gozarnos es deleitarnos en nuestras debilidades, reconociendo nuestra imperfección, reconociendo de que no podemos nosotros solos, y por eso acudimos a ti, clamamos a ti. Y aún así, la fe verdadera es de que aunque no lo recibas, seguimos creyendo en ti, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido por todos aquellos que en esta temporada de frío, Señor, no tienen un abrigo, Señor, una cobija, Señor, o tal vez un alimento, Señor, digno, Señor. Que tú proveas, Señor, y que toques nuestros corazones, Señor, para que también compartamos de lo mucho que nos has dado, Señor, y que sepamos valorar, Señor, lo que nos has dado, Señor, para que no nos enfoquemos en lo que aún no tenemos, Señor, porque al final de cuentas, Señor, estaremos contigo, Señor, en la plenitud de gozo, Señor, en tu presencia cuando vengas por nosotros, Señor. Tú nos estás dando una probadita de esa plenitud de gozo, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Aún en nuestra escasez, tú estás con nosotros. Aún en la tempestad, vas en la barca con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te pido por aquellas madres que están solas, Señor, y que tienen a sus hijos que alimentar y que no tienen que regalarles esta Navidad. No porque se enfoquen en la fecha, sino porque se enfocan porque reconocen y quieren agradar y dar una enseñanza a sus hijos de quién ha nacido. Yo te pido, Señor, por aquel padre que no tiene trabajo, Señor, aquel padre que no tiene ahorita todavía ni siquiera para regalos, que no tiene ni siquiera cómo alimentar a sus hijos, Señor. Yo te pido por ellos, Señor. Sabemos de que tú eres un proveedor fiel. Gracias, Señor. Te pido por nuestros enfermos, Señor, que darían todo lo que fueran, Señor, todos sus regalos, Señor, con tal de tener salud, Señor. Te pido por ellos, Señor, porque de nada serviría llenarlos de regalos cuando están enfermos, Señor, y no hay plenitud de gozo, Señor. Que venga tu gozo, Señor, que sobrepase el entendimiento, Señor, con esa paz, Señor, para que se deleiten, que a pesar de la enfermedad, a pesar de la escasez, a pesar de la tribulación, nos gozamos, como dice Santiago. Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. No dice una, dice varias pruebas. Gracias, Señor, que tú eres fiel y poderoso y que tu presencia lo llena todo. Queremos estar llenos de tu Santo Espíritu. Tú quieres que seamos llenos de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos y te honramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.